Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jessica Alexandra Cerrato Méndez, junto con mis compañeros Juan Esteban Mota Tobar y Natalia Ortegón González. Vamos a presentarle nuestro proyecto de investigación titulado Análisis del comportamiento del consumidor del sector inmobiliario del municipio de Neiva en el contexto de la pandemia del COVID-19. Somos estudiantes de la materia de Metodología y Gestión de la Investigación de la Universidad UNAP. Con ese trabajo buscamos comprender cómo cambiaron las decisiones de compra y arrendamiento de vivienda después de la pandemia y qué factores influyeron en estos cambios. Durante la pandemia del COVID-19, la economía y los hábitos de consumo cambiaron considerablemente. Las restricciones de movilidad, la incertidumbre económica y el crecimiento de plataformas digitales transformaron la manera en que las personas buscaban y adquirían bienes y servicios. En el sector inmobiliario, muchas personas comenzaron a priorizar aspectos como espacios más amplios, zonas para el teletrabajo, seguridad, estabilidad económica y procesos digitales para buscar viviendas. Sin embargo, en el municipio de Neiva existe muy poca información sobre cómo estos factores económicos, digitales y psicológicos influyeron en el comportamiento de los consumidores después de la pandemia. Por esa razón nos surgió la pregunta: ¿cómo influyeron los factores económicos, digitales y psicológicos en el comportamiento de los consumidores del sector inmobiliario en el municipio de Neiva después de la pandemia del COVID-19? El objetivo general de nuestro trabajo es analizar los cambios en el comportamiento de los consumidores del sector inmobiliario del municipio de Neiva después de la pandemia del COVID-19. Como objetivos específicos tenemos identificar las variaciones en las preferencias de compra y arrendamiento de inmuebles después de la pandemia del COVID-19, analizar el impacto de la digitalización en los procesos de búsqueda y adquisición de bienes inmuebles, examinar la percepción de riesgo en las decisiones de compra de los consumidores y determinar la influencia de los factores económicos en la toma de decisiones inmobiliarias. Esta investigación es importante porque la pandemia generó cambios significativos en la vida de muchas personas y obviamente en la economía. Muchas familias cambiaron sus prioridades al momento de elegir una vivienda, dando mayor importancia a la estabilidad económica, la comodidad, la seguridad, los espacios para trabajar desde casa y el uso de herramientas digitales. En Neiva, estos cambios también impactaron el sector inmobiliario, pero existe muy poca información sobre este tema. Por eso, esa investigación que hicimos nosotros nos permitirá comprender mejor el comportamiento de los consumidores y podrá servir como apoyo para que las empresas inmobiliarias de nuestro municipio tomen estrategias y decisiones que se adapten a sus servicios en las nuevas necesidades de la población. La delimitación de esta investigación. La limitación espacial, pues esta se realiza en el municipio de Neiva, que queda en el departamento del Huila. La temporal, el estudio comprende el periodo entre los años 2020, que fue el inicio de la pandemia, y el 2026, donde estamos actualmente, analizando los cambios ocurridos después de la pandemia. Y la delimitación poblacional, pues se tuvo en cuenta el enfoque descriptivo y analítico, utilizando unas encuestas y unas entrevistas dirigidas a consumidores relacionados con procesos de compra y arrendamiento de inmuebles. Pues nosotros buscamos analizar cómo la pandemia transformó el comportamiento de los consumidores del sector inmobiliario y cómo factores económicos, digitales y psicológicos influyeron en esas decisiones. Además, pues esperamos que los resultados aporten una información útil tanto para futuras investigaciones como para las empresas que existen en el sector, permitiéndoles comprender mejor las necesidades actuales de los consumidores. Muchas gracias, los dejo con mis compañeros. Creo que no es nada oculto decir que la pandemia cambió la vida de muchas personas, pienso que todas, sí, y una de las cosas que más cambió fue la forma de vivir, y algo muy importante, la forma de elegir qué vida, valga la redundancia, vivir. Entonces, tenemos el marco teórico que después de la pandemia se presentó en el sector inmobiliario cambios importantes,
¿sí? Como pues, la gente aumentó el interés por viviendas más amplias y adecuadas al trabajo, porque también el trabajo cambió, ya no es el que trabajaba en una empresa, ya no trabaja en la empresa, sino que desde su casa o por diferentes motivos ya no puede trabajar en esa empresa, entonces le tocó buscar otras cosas como más emprendimientos. También tenemos mucho que es las plataformas digitales se volvieron muy importantes, como buscar en páginas de inmobiliarias casas adecuadas para los gustos, ¿sí? Donde esté más lejos de las personas, donde haya más ambiente natural. Eh, Hubieron factores de compra como ubicación, precio, eh, el comportamiento del consumidor cambió, ¿sí? Entonces yo creo que cambiaron muchas cosas, ¿sí? Después de eso hubo un marco normativo, ¿sí? Ya sabemos que en la Constitución Política eh, se rige por algunas normas muy rigurosas, ¿sí? Como todos los ciudadanos tienen el derecho de una vivienda digna. Eh, Tenemos otra que es la ley 820 de 2003, que regula el arrendamiento de vivienda urbana en Colombia. Tenemos otra que es la 1480 de 2011, que es el Estatuto del Consumidor, que protege los derechos del consumidor en adquisiciones de bienes y servicios. ¿A qué voy con esto? Muchas personas cambiaron sus vidas, ¿sí? Y después de eso el Estado impuso muchas normas donde los ciudadanos no podían cumplir, pero ellos estaban respaldados por una constitución. Entonces, por eso digo que las personas les cambió la vida. Ahora tenemos que vivir diferente. Yo creo que ha pasado muchas cosas, pero ya tenemos que vivir diferente, vemos de otra forma la vida. Y lo que más cambia es el sector y dónde vivimos, ¿sí? Y una cosa importante es el pensamiento de las personas cambió. Y muy importante es que las personas ahora procesan más y tienen más mentalidad. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Natalia Ortegón González y voy a presentar la parte del punto 3, que es método de investigación de la fase 5. En este punto se presentará la metodología que se utilizó para desarrollar la investigación sobre el comportamiento del consumidor en el sector inmobiliario en el municipio de Neiva después de la pandemia del COVID-19. Aquí explicaremos cómo obtendremos la información y de qué manera será analizada. Punto 3.1. El enfoque de investigación. Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo. Esto significa que se trabajará principalmente con datos numéricos obtenidos mediante encuestas aplicadas a personas del municipio de Neiva. El objetivo es identificar y analizar los cambios que tuvieron los consumidores del sector inmobiliario después de la pandemia, especialmente en aspectos relacionados como la compra y venta, arrendamientos de inmuebles, etc. Con este enfoque se podrán medir variables como las preferencias de vivienda, la capacidad económica, el uso de las plataformas digitales, la percepción de riesgos en los momentos de tomar decisiones inmobiliarias también. Bueno, el punto 3.2 es tipo de investigación. El estudio es de tipo descriptivo. Esto quiere decir que se busca describir y explicar los cambios que ocurrieron en el comportamiento de los consumidores después de la pandemia del COVID-19. La investigación pretende identificar cómo cambiaron las preferencias de las personas, que también cómo la digitalización afectó el sector inmobiliario, ya que vemos que ahora es mucho más utilizada la tecnología. También qué factores influyen en las decisiones de compra o arrendamiento.
Para recolectar la información utilizamos encuestas, entrevistas dirigidas a personas relacionadas con procesos de compra y arrendamientos de inmuebles. El punto 3.3, que es población y muestra. La población de estudio está conformada por hombres y mujeres mayores de 18 años, residentes de la ciudad del municipio de Neiva. Estas personas pertenecen a diferentes estratos socioeconómicos que tienen intereses como comprar, vender, arrendar o invertir en bienes inmuebles. La investigación busca comprender cómo cambiaron las necesidades y las decisiones de los consumidores después de la pandemia. Y a través de la muestra podemos obtener información relacionada con preferencias de viviendas, capacidad de inversión, factores que influyen en las decisiones inmobiliarias, cambios del comportamiento del consumidor, variables cuantitativas. Dentro de la investigación se analizarán diferentes variables cuantitativas relacionadas con el comportamiento del consumidor. Entre las principales variables encontramos los factores económicos, el uso de herramientas digitales, las preferencias de vivienda, la percepción de riesgo, las decisiones de compra o arrendamiento. Estas variables permitirían identificar cómo influyen los cambios socioeconómicos generados por la pandemia. El 3.5 es técnica e instrumentos de recolección. La principal técnica que se utiliza será la encuesta. Como instrumento se aplicará un cuestionario estructurado con preguntas cerradas y de selección múltiple dirigida a los habitantes de Neiva interesados en el sector inmobiliario. La encuesta será aplicada tanto de manera virtual como presencial. Entonces la información que recolectemos permitirá conocer las preferencias de vivienda, las capacidades económicas de los consumidores, los factores de decisión de compra y sobre todo los cambios de comportamiento del consumidor después de la pandemia. En conclusión, esta metodología permitirá analizar de manera organizada y objetiva el comportamiento de los consumidores en el sector inmobiliario en Neiva, identificando la influencia de factores económicos, digitales, psicológicos en el contexto de post-pandemia.